saludar al maestro Molay Maza Ontiveros, historiador, analista y gran amigo de este espacio libre como el viento. Por si acaso, Molay, qué bueno que me acuerdo. ¿Cómo Si estamos? el viernes 27 o el sábado 28 se te antoja por allá irte a la ciudad de la eterna primavera, a Cuernavaca, pues me gustaría que nos acompañara, si te da la vida, en la Feria del Libro Morelos 2026, que será en Cuernavaca y en la que nos han pedido primero una mesa con el maestro Paco Cruz y otra con los amigos de Sin Censura. Así que más que invitado, querido Molay, no para este fin de semana, sino para el siguiente allá en Cuernavaca. Muy bien. La mesa con los cuates es el domingo 28. Sábado 28, creo. Sábado Sábado, 28. viernes 27 y sábado 28. Sí. Y sí, es más probable. Si sigo con vida, si no me consume el asma, sí Así estaré. andamos todos. Y luego con la contingencia ambiental, me imagino que te va peor, ¿no? Sí, gacho, gacho. Yo de por sí desde niño tengo problemas en las vías respiratorias. Nunca se me había agravado jamás, pero ya con la contaminación y los años caperucita, pues ya se siente, ¿no? Ni modo, así Sí. es esto. La vida se acaba, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Oye, mi querido Molay, ¿cómo se han venido temas, no? Que si la guerra en Irán, que si le renunció el jefe de la Oficina contra el Terrorismo a Trump Claro, y lo exhibe, que si Trump se enoja con Israel y dice, ni madres, a mí no me informaron del bombardeo a una planta en Irán. Estaba viendo imágenes de un crew, un equipo de reportero y camarógrafo de la RT que ujú, casi, casi les cae un misil encima y pareciera que les lanzaron el ataque directamente a los periodistas. claro, El aniversario de la expropiación petrolera en tiempos de ataques desde el extranjero a la soberanía nacional y una presidenta también histórica. El tema de Sergio Mayer y lo que significa, no solamente por el personaje, sino ojalá que sienta un precedente para los mejores perfiles que estén por venir en el movimiento. Tú dime por dónde, maestro, por favor, Podemos empezar desde ahí, desde lo local, ¿no? como tú digas. Justo se expresan contradicciones de regímenes políticos que ya no dan para representar una voluntad popular, colectiva, activa, que ha encontrado canales, que ha encontrado rutas, que ha encontrado ejes, que ha encontrado perfiles, que ha encontrado organizaciones para disputar gobierno y disputar poder, ¿no? Entonces, el régimen democrático mexicano, el sistema de partidos mexicano, ya no es suficientemente robusto para las necesidades y para la voluntad del pueblo en la actualidad. Por eso se necesita la reforma electoral, ¿no? Incluso se necesita una reforma electoral muchísimo más radical que la que propuso la presidenta, pero las élites políticas aún no están preparadas para aceptar las necesidades, la voluntad, la capacidad y los derechos nuevos que el pueblo quiere ejercer, ¿no? Entonces hay mucho pueblo, hay mucha pieza, el pueblo es mucha pieza y el sistema de partidos no da para esa pieza, no está de su tamaño, no calza. Necesitamos reformar el sistema político electoral, porque el pueblo tarde o temprano va a ir rompiendo, abriendo, fisurando el sistema actual de partidos, a menos de que viniera un proceso reaccionario conservador que echara abajo los avances democráticos, pero para eso necesitaríamos un pueblo engañado y pasivo, y no se ve en el mediano y corto plazo que eso vaya a suceder. Entonces, el sistema político mexicano se ha quedado enano, reducido, limitado por la distribución del poder de las élites. Una expresión de esta distribución del poder de las élites son personajes como Sergio Mayer, este tipo de conflictos palaciegos, ¿no? Que parecieran ser conflictos entre personalidades, pero son conflictos entre intereses económicos, entre proyectos de clase, entre concepciones del mundo y entre intereses de clase, ¿no?
que durante la historia de nuestro país, después de la traición de la Revolución Mexicana y durante los 36 años de neoliberalismo, se impusieron, construyeron este tinglado que aparentaba ser una democracia moderna, pero que solo era una distribución de poderes entre élites, pero se les coló el pueblo. Se les coló el pueblo con Andrés Manuel a la cabeza, ahora con la doctora Claudia, con sectores muy importantes que están representados en las cámaras, en los gobiernos municipales, en gobiernos locales, unos más cercanos al proceso de transformación, otros menos cercanos, pero ya se reconfiguró ¿cómo se llama? El paisaje político, ¿no? De nuestro país se ha reconfigurado, se ha transformado, e insisto en esta imagen, o sea, el pueblo entró a la casa, es mucho pueblo, la casa le queda pequeña, hay que reformar la casa para que todo el pueblo termine de entrar, ¿no? Y por eso se requiere la reforma electoral y en función de que el pueblo vaya asumiendo mayor espacio de poder, mayor capacidad de tomar decisiones, mayor cercanía con sus gobiernos y sus representantes, en esa medida se irán haciendo a un lado o será más difícil disputar gobierno estos personajes, los Sergio Mayer de toda calaña u otros tipos de personajes, ¿no? Personajes empresariales, por ejemplo, que se disfrazan de dirigentes obreros y que organizan centrales sindicales propatronales y que tratan de presentarse como el ala sindical de la 4T, bueno, esos son más peligrosos que los Sergio Mayer y también están ahí. Entonces, en función de que el pueblo y la clase trabajadora vaya asumiendo un papel más beligerante y más participativo dentro del partido, dentro del movimiento y dentro de los gobiernos, en esa medida tendremos mejores representantes, tendremos más Luises Morales, ¿no? Para tener una representación mucho mejor de nuestro pueblo, una democracia más verdadera cada vez, ¿no? Pero justo yendo a lo internacional, mi querido Vicente, ya voy acotando la participación. Yo insisto en que no veamos de manera aislada lo que pasa en América Latina y lo que pasa en Asia Occidental, ¿no? Que no veamos separadas la guerra económica de China contra Estados Unidos y la guerra material, militar, que se desarrolla, por cierto, de manera absolutamente ilegal y no declarada, en territorio iraní, ¿no? Que ubiquemos cómo se articulan. ¿Qué es lo que articula? Las amenazas brutales de violencia física en contra del pueblo de Cuba, cuya respuesta el pueblo de Cuba es una respuesta digna, es una respuesta valiente, pero que es un pueblo que está asediado, ¿no? Más de 60 años de bloqueo económico, y las últimas décadas a partir de la ley Helms-Burton y a partir de los gobiernos de Obama y de Trump, ¿no? Y de Bush, que fueron cerrando cada vez más la pinza, ¿no? Y de este último cerco medieval energético en contra de la isla, ¿no? A eso se incorpora esta amenaza abierta de Donald Trump, que efectivamente tiene varias lecturas. Por un lado, para solventar la crisis en la que se metió en Irán y que no puede resolver, trata de abrir otro foco en donde se puedan concentrar el ojo crítico y donde él pueda garantizar salir con una victoria, cosa que, lo digo de una vez, tampoco está garantizada, ¿no? Así como alguna vez dije, si se meten en Irán va a ser muy difícil salir, no la tienen fácil, Irán es un hueso duro de roer, se van a enfrentar a una respuesta que no conocen y ahí está ya. Lo mismo ahora podemos decir, si se meten en Cuba, no se van a encontrar con un pueblo doblegado, ¿no? Claro que es muy difícil luchar cuando hay una crisis interna tan brutal generada por el cerco. Por supuesto que hay complicaciones, pero también hay voluntad de lucha, hay un pueblo libre. Ya dijo hasta Silvio, claro. Silvio Rodríguez que quiere su fusil, ¿no? Claro. No, y ese espíritu de Silvio Rodríguez es el espíritu de millones de cubanas y cubanos, ¿no? Tuvieron el apagón masivo más tremendo antier,
y la gente se puso a cantar el necio. Se oían los cánticos en las calles cantando el necio de Silvio Rodríguez, porque justo una buena parte del pueblo está dispuesto a luchar por defender su país y está dispuesto a luchar internamente por mejorar sus condiciones de vida y por profundizar la revolución. Y habrá sectores que no están con la revolución, pero que tampoco están a favor de una intervención yanqui, ¿no? Y luego están los invertebrados gusanos de Miami, que son criminales absolutamente, ¿no? Bueno, pero esto se articula con la ofensiva en contra de los pueblos de América Latina, se articula con el escudo, el narcoescudo de mierda que ya aventó bombas en Ecuador, pero además como Ecuador lanza una bomba a Colombia en una situación todavía no esclarecida, que a todas luces es una provocación, ¿no? Y una provocación que no está en la cabeza de Donald Trump, está en la cabeza de los halcones que están viendo en América Latina un botín de recursos naturales y en donde una de las estrategias que puede funcionar perfectamente bien es generar conflictos bélicos internos en el territorio latinoamericano, ¿no? Una vez que han echado para atrás el acuerdo de que América Latina sea un territorio libre de problemas armados, libre de guerras, de conflictos bélicos, eso lo echó por la borda Donald Trump bombardeando Venezuela, bombardeando, asesinando personas en el Pacífico y en el Caribe, ¿no? Y ahora hay esta provocación oscura de parte del régimen de Noboa, que es un narco régimen en contra de Colombia, en un momento en el que Colombia se prepara para un proceso electoral en donde todo apunta a que la izquierda será la favorecida por el voto popular y en donde a todas luces se ve que habrá una intervención millonaria del imperialismo yanqui para tratar de descarrilar el proceso en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo en el mapa, cómo desde Estados Unidos salen unas flechas hacia Ecuador, unas flechas hacia Cuba, unas flechas hacia Colombia, unas flechas hacia México, por supuesto, ¿no? Como aquellos mapas que se hacían en la Segunda Guerra Mundial, que se veía cómo Alemania iba avanzando en diferentes ataques, pues así hay que hacer el mapa y ver cómo Estados Unidos va atacando en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, obligando a que los países de Centroamérica expulsen a los médicos cubanos, donde no tienen sistemas de salud suficientes, no tienen capacidad de atender a sus pueblos. Esa labor la estaban haciendo los médicos cubanos y los expulsan y le quitan el derecho fundamental a la salud a sus pueblos con tal de obedecer las órdenes del Pentágono de romper relaciones con Cuba y de expulsar a los médicos cubanos, ¿no? Entonces, esos son ataques, son partes de los ataques, de este ataque imperialista omnímodo del gran capital y su dictadura en contra de los pueblos. Y eso se conecta, y también hay que trazar la línea de Estados Unidos hacia Irán, en donde lo que estamos viendo, disculpen por favor, eso también es parte del imperialismo yanqui, en donde lo que estamos viendo es del lado israelí la continuación de la invasión en contra del Líbano, ¿no? Que muchos medios de comunicación del mainstream no hablan de que Israel está avanzando, devorando territorio libanés, asesinando población civil. Ya van más de 800 personas hasta ahorita asesinadas en este nuevo ataque, donde se supone que hay un alto al fuego entre Líbano e Israel, pero hay desde que se firmó el alto al fuego hace año y medio, se ha violado más de 10,000 veces ese alto al fuego por parte de Israel. Y ahora en esta nueva ofensiva, donde Hezbollah, la resistencia libanesa, entra al conflicto bélico del lado de Irán, entonces utiliza ese pretexto Israel para atacar y consumir territorio e invadir territorio, invadiendo territorio también en el lado sirio y invadiendo territorio y asesinando mujeres, niñas y niños, familias enteras. Esta semana asesinaron una familia entera, solo 2 niñitos sobrevivieron en Cisjordania, ¿no? Devorando territorio palestino, devorando territorio sirio, devorando territorio libanés. Entonces, para Israel la apuesta es el crecimiento de la mancha que significa el Gran Israel, ¿no? Independientemente de cómo salga la guerra con Irán, ellos van a tratar de expandir el territorio. No les importa su población, no les importan sus propios colonos ilegales, ¿no? Que sufren los bombardeos iraníes, ¿no? No les interesa, a ellos les interesa expandir la mancha del Gran Israel al costo que sea,
¿no? Por eso para Irán la misión estratégica en esta guerra es detener esa mancha del gran Israel, ¿no? Sacar de la guerra a Estados Unidos, cosa que no está mal logrando, y generar condiciones de aventarse el tiro solo con Israel para generar una nueva interrelación, ¿no? Pero este conflicto no sale de la ofensiva imperialista de Israel y Estados Unidos en contra de los pueblos del mundo. Tiene sus contradicciones justo porque la coalición Epstein no ha cuajado, ¿no? Y eso es con lo que cierro este apunte. Ha sido muy interesante cómo desde el principio, cuando empezó la ofensiva ilegal en contra de Irán, rápidamente se apuntaron a Alemania, Inglaterra y Francia, se apuntaron, sí, sí, vamos a mandar tropas. Pero en cuanto vieron la respuesta de Irán, se fueron desmarcando cada uno. Y ahora que dicen, no, pues Donald Trump lanza el llamado, ayúdenme a destrabar lo del estrecho de Hormuz, pues todos los valientes guerreros invertebrados de la coalición Epstein dicen, no, mira, no hay condiciones, ¿no? Y de repente sale el genio de Macron y dice, yo tengo un plan, una idea para detener el bloqueo al estrecho de Hormuz. Y un plan muy elaborado de barcos y aviones. No, 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 el plan es muy simple. Dejen de atacar a Irán, cumplan el pliego que se les ha extendido para entrar en negociaciones, ¿no? Que haya un auténtico cese al fuego y una auténtica negociación, cosa que es muy difícil, porque si algo hemos aprendido, todo el mundo, si algo hemos aprendido en estos últimos 3 años, es que con Israel y con Estados Unidos no se puede negociar absolutamente nada con seriedad, son traidores por antonomasia, pero Irán ha establecido una serie de puntos, si se cumplen, se puede establecer una negociación. Uno de esos puntos más importantes es el reconocimiento del pueblo y del Estado palestino por parte de Israel, ¿no? Entonces, bueno, si se logran avanzar esos puntos, el otro es que dejen de atacar al pueblo de Irán, que dejen de atacar al pueblo de Líbano, que dejen de atacar al pueblo en Siria, que dejen de atacar al pueblo en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Que son cosas, no son cosas difíciles de hacer, son cosas que incluso son gratis. Sale gratis dejar de disparar. Pueden ahorrar, en lugar de usar misiles de 4 millones de dólares en un país donde no existe un sistema público de salud, pues podrían invertir ese dinero en su sistema público de salud, ¿no? La solución no es una solución de genios, el asunto es que dejen de disparar Israel y Estados Unidos, y por eso se convierte en un asunto muy complejo, ¿no? Porque ellos están a la ofensiva no solo contra China, no solo contra Rusia, no solo contra Irán, no solo contra América Latina, sino que van por todo el mundo, son la coalición Epstein, son criminales, son el mal encarnado, y los pueblos del mundo, con lucha, con democracia, con organización, con más Estado responsable y democrático, interviniendo en la economía para redistribuir la riqueza, con eso es con lo que los podremos ir derrotando en lo sucesivo. Nunca mejor Así es. dicho, porque justo estamos celebrando la expropiación petrolera, Así es. que por ahí va la cosa, por ahí va. Fíjate que estaba pensando en el tema Cuba y pensaba, estamos a una cosita de que así como se atrevieron en Gaza a decir que iban a hacer un resort, un centro turístico bonito, espectacular, sobre los muertos y sobre las bombas y sobre la historia, ¿no? No dudes que vayan a salir con la misma estupidez en Cuba. Y no estoy diciendo que Cuba no merezca desarrollo, pero no así como un manotazo. Los que hemos estado en Cuba sabemos de la belleza de Cuba, sabemos del pueblo de Cuba, sabemos incluso de los grandes lazos que hay entre Cuba y México, de agradecimiento tanto en México por los médicos cubanos y las brigadas educativas y muchos de los mexicanos que se educan allá en la isla, como de Cuba hacia México por el apoyo siempre solidario que llega. Eh, pero sabemos que estamos a un tris de que salga Donald Trump diciendo que Jared Kushner ya le presentó un plan para tumbar todos los monumentos históricos y hacer un resort
spectacular, beautiful, beautiful resort, mi querido Molay, ¿eh? Sí, no, no te equivocas en nada, Vicente. De hecho, Cuba antes de la revolución era un resort para los gringos, ¿no? Era el lugar donde podían echar a andar todos sus deseos epsteinianos, ¿no? Con las niñas cubanas, allá en los casinos y en los hoteles, ¿no? de la isla, ¿no? Donde había una brutal represión, una brutal dictadura, ¿no? Una ocupación total de la isla, y por eso vino la revolución, para resolver problemas de hambre, problemas de brutal desigualdad, problemas de represión criminal y asesina. Hay que recordar que al joven Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista Cubano, lo vinieron a matar a México, ¿no? Y esa fue la dictadura todavía de Machado, ni siquiera la de Batista, ¿no? Pero, o sea, hubo décadas de opresión, de gobiernos de ocupación que sometían al pueblo de Cuba a la ignorancia, a la insalubridad, a la pobreza, ¿no? Pero a la pobreza multidimensional le dirían ahora, ¿no? Una pobreza no económica, sino una pobreza cultural, una pobreza absoluta, ¿no? Que es la pobreza que sufre la mayoría de los países de América Latina donde no ha habido procesos de liberación, ¿no? Entonces el pueblo cubano se liberó, hizo su revolución, construyó su proyecto, construyó su propuesta, su alternativa, y fue exitosa, pero la aislaron, ¿no? La aislaron, la bloquearon, y ha sido exitosa, porque ha mantenido organización, cohesión del pueblo, ha mantenido el proceso de construcción de una sociedad cohesionada, de una sociedad articulada. Eso es muy difícil de hacer. El Estado cubano ha jugado un papel muy importante en la configuración, bien o mal, de lo que hoy tenemos como Cuba, como uno de los países menos desiguales del continente. El problema es que ahorita está sometido a unas condiciones absolutamente inaceptables de bloqueo económico, de Oye, bloqueo energético, que lo están metiendo en una crisis insoportable. Pero sin ese bloqueo, sin esa mano negra del imperialismo en contra de la isla, estaríamos hablando de una isla con un nivel de desarrollo muy superior a países como Argentina, que ahora que decías de Jared Kushner, a Jared Kushner y al sionismo internacional le interesa Argentina, y van por ella, ¿sí? Ya están hablando de llevar 300,000 sionistas, colonos ilegales, de tierras ocupadas palestinas, llevarlas a Argentina y darles derechos que los argentinos no tienen, a la vivienda, a la salud, a la educación, manutención, ¿no? Programas sociales que los argentinos no tienen, jubilaciones que los argentinos no tienen, se los piensan dar a los colonos sionistas ilegales que están ocupando tierras palestinas y que ya les dio miedito y que se quieren ir a Argentina. Ahora, el resort de lujo que quieren poner en perdón, Vicente, termino con esto. En Cuba, claro que les interesaría poner un resort de lujo, pero primero les interesaría destruir a Cuba. No faltará algún capitalista o algún pequeño burgués que se emocione con la idea de que haya mucha inversión estadounidense, solo hay que quitar al gobierno del Partido Comunista y ya de perlas va a haber mucha inversión y va a ser como Miami, Cuba, ¿no? No dudo que haya gente que piense en fantasías de ese tipo, pero lo que yo les puedo asegurar, y ojalá es que el destino de Cuba sin la revolución, el destino de Cuba si la revolución es derrotada, el destino de Cuba si el imperialismo se sale con la suya, es Haití. El destino de Cuba es Haití. No se van a parecer a Miami, gusanos pendejos. Se van a parecer a Haití. Y eso es lo que el plan Trump, eso es lo que el imperialismo yanqui ha querido hacer con la isla, porque Haití está en la situación en la que está, porque hay una venganza brutal, histórica del capital en contra de la revolución de los negros, en contra de la gran independencia de los haitianos, de la liberación de los esclavos. Y para que nadie más volviera a hacerlo, la castigaron con la deuda y la castigaron con la muerte, ¿no? Y con Cuba también quiere el capital hacer una venganza similar. Entonces, yo, aguas allí. yo quiero aclarar, por cierto, porque tengo muchos amigos cubanos con los que trabajo y siempre he guardado una relación muy especial en mis años en Estados Unidos,
que hay gente que está fuera de Cuba, pero que es tan solidaria, amorosa con lo que es la isla, que dista mucho de esa visión de aplastar, ¿no? Esa visión muy de Miami, de aplastar todo lo que eso signifique a la isla, ¿no? Y de estrangular. Es que nos lleva también a un debate moral. ¿Hasta qué punto por el cambio de régimen, por diferencias económicas, estás dispuesto o dispuesta a estrangular a un pueblo? Estrangularlo económicamente, estrangularlo como hemos visto a la gente. Y por eso también le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, qué bueno que México sigue siendo ese país, el primero en su momento que se posicionó en contra del bloqueo, el embargo, con lo que termine siendo esto, que es verdaderamente inmoral y siempre, siempre ha estado del lado correcto de la historia, nuestro país, nuestro México, siempre en solidaridad. Eh, de hecho, quiero decir que hay hermanas y hermanos cubanos que suspiran por su isla, tanto están orgullosos que saben que hay muchas veces mejores medicinas en la isla que incluso en el país de las hamburguesas. Yo sé que así como en México tenemos gente comprometida con la transformación, hay gente vendepatrias, los exhibimos cuasi diariamente aquí en Sin Censura. Asimismo, en la comunidad cubana, en Estados Unidos y en el mundo, y vaya para ellos un abrazo de aquellos que añoran regresar a a su Cuba y a su vieja Habana. Algún día voy a rescatar, por cierto, el poema que escribí la última vez que estuve ahí en la vieja Habana. Mi querido Molay, una reflexión, algo para cerrar, maestro. Para cerrar, esto de hasta qué punto un cambio de régimen puede justificar una intervención, ¿no? No, no hay ninguna forma de justificar la intervención extranjera para hacer ningún tipo de cambio de régimen en un país otro, en un país extranjero. Ninguna justificación. Si tiene que haber un cambio de régimen en Irán, lo hará el pueblo de Irán. Pero primero necesita ganar esta guerra. ¿Sí? Para que haya un cambio de régimen en México, tuvo que luchar el pueblo de México, ¿no? Miles de vidas se perdieron en el camino por la lucha para lograr la libertad y la democracia en nuestro país y todavía no hemos logrado los objetivos finales. Miles de vidas se perdieron. Desde los años 50, ¿no? Toda la guerra, todo el terrorismo de Estado en contra de nuestro pueblo, ¿no? Todas las luchas por la democracia, los movimientos armados, ¿no? Los movimientos sindicales, los movimientos de la clase trabajadora, los movimientos campesinos, los movimientos de las mujeres, los movimientos estudiantiles. Ninguno de esos movimientos le pidió chichi a ningún régimen extranjero para cambiar el régimen en nuestro país. Y el pueblo cubano, si sostiene su revolución o si transforma su revolución, es algo que solo puede y debe hacer el pueblo cubano, pero primero necesita sobrevivir a esta crisis. En este momento no se puede hacer el cambio de régimen. En este momento hay que cerrar filas y combatir el bloqueo y derrotar al imperialismo yanqui. Y entonces sí, sanar la economía sin bloqueo, ¿no? Y reconstruir, rearticular, fortalecer los procesos democráticos que necesiten ser fortalecidos. Yo te puedo asegurar que en Cuba hay una democracia mucho más sana, mucho más aceitada, mucho más cercana a su pueblo que en Estados Unidos. En Cuba la democracia no le pertenece a los ricos, en Cuba la democracia le pertenece a la gente, al pueblo. La Asamblea Nacional del Poder Popular es a voto directo desde las asambleas de los barrios, ¿no? Y el vínculo con el partido es un vínculo orgánico del pueblo con el partido. Donde ese vínculo no funciona, ahí hay problema. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Necesita resolver problemas que
¿Que al pueblo le aquejan? Por supuesto que sí. Eso en este momento tiene que resolverse internamente, de tal forma que no rompa, ¿no? Pero la batalla central, la batalla fundamental en este momento es la batalla por la supervivencia de la independencia, de la soberanía nacional, del territorio, de la vida del pueblo. Ahorita Cuba en este momento está luchando por su supervivencia. Y cualquier disidencia en esa lucha por la supervivencia se llama traición. Y eso hay que tenerlo bien claro porque es un asunto político y es un asunto ético. En este momento hablar de cambio de régimen en Cuba es traicionar al pueblo de Cuba. En este momento hay que frenar la ofensiva imperialista. En este momento el enemigo es la ofensiva imperialista. Cuando nos quitemos de encima la ofensiva imperialista, entonces vendrán los procesos de reconstrucción y de regeneración interna en Cuba, en Irán, en donde ustedes quieran y manden, ¿no? Aquí en México estamos en ese proceso muy avanzado. Pero si viene una ofensiva de los yanquis, una amenaza que por cierto ya está, los yanquis han dicho con todas sus letras, vamos a invadir México. Lo han dicho. ¿Qué? ¿Qué? Aquí vamos a decir, bueno, revocación de mandato. No mamen, cerrar filas y confrontar a lo que venga todas y todos juntos. Y cualquiera que diga, pero es que yo no estoy de acuerdo con... Oh. Disidencia es traición cuando estás en una situación de supervivencia de la libertad nacional, de la soberanía nacional, de la independencia nacional y de la supervivencia del pueblo. Si no quedó claro con eso, pues luego hacemos un taller con bolitas y palitos y la pasamos muy bien. El querido Moulay Maza Ontiveros, hoy con el asma, todo lo que da. Y bueno, pues agradecidos, doblemente agradecidos por tus comentarios, por tus opiniones. Habrá gente que esté de acuerdo, obviamente gente que esté en desacuerdo, pero lo importante es abordar temas que en otros Venga, lados venga. no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi querido Moulay, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales y a tus esfuerzos? Pues me encuentran allí en la 4TV, ya saben, haciendo entrevistas, conversaciones. Hace poquito entrevisté a un compa que se llama Manu. Él es especialista en petróleo. Está muy buena la entrevista, justo en el contexto de la expropiación petrolera y en esta situación internacional. Chequenla, búsquenla en la 4TV. Y pues en mis redes sociales, Moulay Maza en Facebook, Moulay otra vez en TikTok. Moulay Maza creo que también es Moulay Maza en Instagram y en X Moulay-Maza. Ahí me encuentran, ahí podemos cotorrear el puntacho. Si no están de acuerdo en lo que yo estoy diciendo y tienen argumentos racionales con pretensión de verdad, estoy dispuesto a debatir sin mayor problema. Pero si vienen con la gusanada invertebrada de que hay que invadir y destruir la isla y dejarla como Haití, son enemigos de la clase trabajadora y son enemigos de la humanidad y son mis enemigos, lo siento mucho. Bueno, ahí te mando a Sergio Mayer para que le ayudes con la formación política. Dice que no es ni rojo, ni verde, pues, ni guinda, ni de derecha, ni de izquierda, sino Es un todo escuálido. lo contrario. Él ya está Bueno, formado políticamente, está formado, él pertenece, representa intereses espurios, representa a la élite, representa sus propios intereses egoístas, ¿no? Y obviamente es un escuálido político, es un oportunista. Entonces te puede votar cosas de derecha, te puede votar cosas de izquierda, ¿no? Pero siempre es peligroso, ¿no? Ha sido funcional a la 4T porque ha votado las reformas de la 4T, eso hay que aceptarlo, pero política ideológicamente está muy lejos de los intereses profundos, históricos, que impulsan este proceso de transformación. claro. Pero él ya está formado políticamente. Bueno, pues será de los temas que nos estará ocupando. Por lo pronto, te mando un abrazote, querido Moulay, y espero que te mejores. Todavía tenemos Gracias. una semana para Cuernavaca. Sí, ojalá nos podamos ver por allá, mi querido Vicente. Muchas gracias. Cuídese, maestro. El maestro Moulay Maza Ontiveros hablando con nosotros sin censura.